Saludamos al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, una serie de emergencias se están dando en Ecuador relacionado con la salud pública. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que no ha sido calificada como una situación que esté afectando a todo el país, pero sí a diversas ciudades ecuatorianas que han recibido recomendaciones concretas, entre ellas el uso de mascarilla para asistir a lugares públicos y a los centros educativos. Hablamos de la tosferina y la fiebre amarilla. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Está esto dentro de parámetros normales de la salud o es que algo un tanto más extraordinario está sucediendo? Bueno, yo pienso que de todas maneras es importante analizar el contexto de la situación. Eh, Prácticamente estamos volviendo a ver en el caso de la tosferina, luego de muchísimos años, nuevos casos de esta enfermedad. La tosferina justamente es una enfermedad que de alguna manera fue disminuyendo paulatinamente gracias a la vacunación dentro del esquema que está vigente a nivel nacional e internacional. La tosferina tiene obviamente una dosis antes del primer año, luego al primer año y un refuerzo alrededor de los 5 años. Y mientras las tasas de vacunación estaban, digámoslo así, de manera adecuada o que llegaba a un mayor del 80% de la población, definitivamente el número de casos de tosferina fue reduciéndose dramáticamente hasta que prácticamente no hemos visto muchos casos en varios años. En la actualidad, evidentemente, tenemos este tipo de problemas que se han ido extendiendo no solamente en el Ecuador, sino en países vecinos como Colombia, donde se encontraron los primeros brotes previo al Ecuador y posteriormente en nuestro país. Veía justamente algunas estadísticas que tiene el Ministerio de Salud Pública y si bien hay una cobertura cercana al 80% de la primera dosis, la segunda dosis o los refuerzos para tosferina justamente han disminuido y llegan inclusive a un 30, a un 40% alrededor de ese porcentaje. De ahí la importancia, obviamente, de ver el contexto importante que está relacionado con la vacunación de esta enfermedad. Las otras dos son justamente Sí, problemas antes de que pasar, también. quedémonos en la tosferina todavía. Es una enfermedad infecciosa, entendemos que por algún tipo de bacteria, y que puede afectar en forma más delicada a infantes, así como a personas de la tercera edad. Efectivamente, es causado por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. A diferencia, obviamente, de otras, de nuestros casos de COVID, definitivamente hay un tratamiento y hay una prevención justamente con antibióticos y, por supuesto, también con la vacunación. Esta enfermedad tiene una característica principal de afectar principalmente a niños antes de los 5 años, donde puede causar problemas bastante complicados, entre ellos neumonía y, por supuesto, complicaciones respiratorias que pueden generar la muerte. Es decir, es mucho más complicado en la infancia que en los adultos y, por supuesto, en personas inmunocomprometidas y adultos mayores pudiese tener una complicación mayor. Sin embargo, la mayor parte de las personas adultas y de los adultos mayores justamente fueron beneficiarios en su momento de la vacuna. Y esta vacuna básicamente no se necesita un refuerzo una vez que se ha completado el esquema. Las investigaciones lo han demostrado si se ha completado el esquema, es decir, un adulto mayor, un adulto que contraiga esta infección definitivamente la potencial mortalidad que puede tener relacionada con la misma es mucho más baja en comparación con los menores de 5 años. Sin embargo, es una cosa bastante importante la capacidad de diseminación que tiene esta infección. Recordaremos todavía que tenemos en mente al COVID cuando hablábamos del R0, el número de Ujú. personas que pueden estar infectadas o relacionadas con un caso. En el caso de la tosferina puede alcanzar de 10 a 16 personas por cada caso de tosferina, es decir, la posibilidad de diseminación es mucho más rápida y Es por altamente ende las infecciosa. posibilidades, exactamente, las posibilidades
de diseminación, digámoslo así, rápida son altas, sobre todo en lugares donde existe aglomeración, escuelas, Ujú, colegios y eventos públicos, pero tomamos en cuenta justamente la vacunación, que ya tenemos la mayor parte de adultos, y ujú, también la situación que se está dando a nivel nacional y que ha generado alarma. Estamos ujú. frente al inicio de clases en el ciclo Costa, y esto definitivamente pone en riesgo a los niños y niñas menores de 5 años ¿Y se principalmente puede a contraer elucubrar de esta. alguna manera, doctor Vega, en cuanto a por qué se produce un brote como este? Bueno, no es el único país que tiene una epidemia, digámoslo así, de tosferina. Al igual que otras infecciones respiratorias tienen origen externo, digámoslo así, donde no se ha logrado erradicar de alguna manera este tipo de enfermedades, como Colombia y Perú, donde los primeros casos han sido registrados. Y por su transmisibilidad, evidentemente, nos ha alcanzado dentro de este problema de transmisión de la enfermedad. Bien, vayamos a la otra emergencia que se vive por la fiebre amarilla en Ecuador, que ha obligado incluso al gobierno a solicitar certificados de vacunación para quienes vienen desde fuera del país. Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que ha estado siempre presente en algunas zonas, principalmente en Brasil. En el Ecuador han habido casos aislados, pero por lo general en zonas de frontera con el Perú, donde se han registrado algunos casos de fiebre amarilla, y también en Colombia, en la selva colombiana. Principalmente la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito, el mosquito Anófeles, que justamente ustedes recordarán y está relacionado con el paludismo y también con el dengue. Este mosquito principalmente vive en zonas de temperatura alta y con alta humedad. Y eso justamente hace a las zonas del oriente una posibilidad, y en las zonas obviamente de altas temperaturas, como las zonas costaneras del Ecuador, existe la posibilidad de que exista la transmisión justamente a través de este vector de la fiebre amarilla. Quisiéramos también, doctor Vega, tocar el tema que se ha dado aquí en el sur oriente de Ecuador, en Taisha, el caso de la osteoporosis que ha causado el fallecimiento de 8 niños. ¿Qué nos puede decir usted sobre este otro caso? Recordemos también que hace algunos años, me parece que alrededor de unos 8 años, tuvimos casos de leptospirosis en Guayaquil, más o menos por esta época. La leptospira, que es justamente el agente causal de la leptospirosis, es generado principalmente por la orina de roedores, que comienzan o que generan una diseminación mayor en etapas donde existe una mayor etapa de lluvias, donde existe justamente la contaminación con esta orina de alimentos de consumo y también de agua contaminada. Es decir, tanto la fiebre amarilla como la leptospirosis están relacionados con estos vectores que se dan o que se están presentando justamente en momentos donde hay una especie de invierno, alta cantidad de lluvias, y en zonas localizadas donde se da este tipo de problema, ¿no? ¿Tiene esto relación con las condiciones sanitarias de la zona en la que se produce? Por supuesto, por supuesto. La contaminación o este tipo de zoonosis como la leptospirosis, por supuesto, tiene relación directa con el manejo del agua, con el manejo sanitario justamente, ¿no? Si estamos hablando de agua contaminada y de alimentos contaminados con la orina de este roedor, pues principalmente tiene relación con este tipo de problemas. Igual situación se vivió hace años, como le mencionaba, en Guayaquil, donde definitivamente las condiciones sanitarias no eran las óptimas para, obviamente, el desarrollo humano, y donde se están dando este tipo de situaciones en la actualidad. ¿Es una enfermedad que se da con alguna frecuencia generada por ratas? Habíamos conocido que en bodegas, por ejemplo, donde se almacenan alimentos, podría producirse este tipo de situaciones. Efectivamente, donde se pueda contaminar alimentos o agua con orina de estos roedores o con contacto con estos roedores, definitivamente puede generar
posibilidad de transmisión y puede causar evidentemente síntomas que pueden ser leves como fiebre o pueden ser muy graves como los que hemos podido ver y lamentamos los fallecimientos que se han dado en estos momentos en nuestra ciudad y que se están dando en Macas, ¿no? Entiendo que justamente la población de Taisha, al ser una población distante, digámoslo así, y con pocas facilidades sanitarias, es una situación donde obviamente la posibilidad de que sea una transmisión mayor por este mecanismo de contaminación esté más presente. ¿Qué reflexiones deberían hacerse sobre estas comunidades del oriente ecuatoriano que tienen condiciones de tanta pobreza? Taisha, por ejemplo, recién conocíamos, informábamos esta mañana, ha recibido el año anterior un crédito del Banco Ecuatoriano de Desarrollo para hacer su primer proyecto de alcantarillado. Básicamente yo pienso que las condiciones que tiene el oriente ecuatoriano, dentro de ellas Taishas, han sido bastante críticas. Hace no pocos años la única forma de llegar a Taisha era por vía aérea, por avionetas o por helicópteros. Y obviamente es itinerante el tránsito vehicular a esta comunidad, donde evidentemente el clima permitirá o no el paso de las personas hacia esta comunidad. Una comunidad que ha estado bastante aislada y justamente por las dificultades que ha tenido en su problema sanitario, no solamente enfrenta situaciones de riesgo en cuanto a lo sanitario, sino todo el sistema de salud. Recordemos que agua segura también está relacionada con nutrición. Los casos de desnutrición también a nivel nacional son mayores en zonas que tienen menor alcantarillado, menores servicios justamente higiénicos y las posibilidades de que aparezcan este y otro tipo de zoonosis están siempre presentes. Es decir, si hay una inversión y sobre todo el número de población ha ido creciendo en Taisha, pues la inversión en saneamiento ambiental es absolutamente necesaria y lo más urgente que se pueda hacer, pues, es beneficioso para toda la comunidad. Más allá de estos casos puntuales que estamos viviendo en estos días contemporáneamente, doctor Vega, ¿cómo se encuentra el estado general de la salud pública en Ecuador? Tenemos problemas con medicamentos, el gobierno, como una noticia positiva, da con frecuencia informaciones en el sentido que se tiene un 80% de los fármacos en las boticas del sector público. El sistema de salud de IES sabemos que flaquea, que carece con frecuencia de los medicamentos más elementales, para no hablar de aquellos especializados, ya sea para enfermedades catastróficas o enfermedades graves. Y hay un problema bastante complicado en salud, ¿no? Y en su momento recuerdo que conversábamos con usted eh, durante la pandemia y post pandemia, hemos vivido una situación bastante similar, ¿no? La población va creciendo en aproximadamente 1,4% anual, en tanto que los servicios públicos de salud, hablamos de los públicos de la salud, han crecido un 1% en los 20 años. Esto hace evidentemente de que las listas de espera, digámoslo así, tanto en la seguridad social como en el Ministerio de Salud Pública, sean largas y obviamente los tiempos de atención pueden demorar y pueden ser más complicados. La inversión en salud es absolutamente necesaria. Yo pienso que de todas maneras es importante ir reevaluando este tipo de problemas que se van generando por una serie de circunstancias, entre ellos el sistema de compras públicas. Yo pienso que una de las cosas más complejas que se pudo tener y se puede evidentemente buscar soluciones en ese sentido es el proceso de compras públicas a nivel nacional y a nivel local. Tanto es complicado las compras públicas, y eso hemos sido testigos en quienes trabajamos en el sector público, que muchas de las veces la posibilidad de ejecutar todo el presupuesto no es la óptima. Tenemos conocimiento que en el último año la ejecución del presupuestaria del Ministerio de Salud Pública no se acercó siquiera al 80%, fue mucho menos que esto. Y eso evidentemente genera una dificultad en el abastecimiento de medicamentos y, por supuesto, en el abasto de fármacos esenciales dentro de los sistemas de salud, hablando de seguridad social y también a nivel del Ministerio de Salud Pública. Eh,
definitivamente hay que repensar el modelo de salud. No solamente son los indicadores que actualmente nos llaman la atención los que están generando problemas, sino son obviamente indicadores de enfermedades prevenibles que están cobrando la vida de miles de ecuatorianos cada año y evidentemente la inversión en salud y sobre todo el responder de alguna manera a las necesidades que tiene cada una de las áreas estratégicas y sobre todo las zonas de salud es sumamente importante. Creo que uno de los problemas más fuertes que enfrenta también el Ministerio de Salud Pública y también la Seguridad Social es la centralización. Muchas veces las compras centralizadas, muchas veces la toma de decisiones centralizadas generan demoras innecesarias en la ejecución presupuestaria a nivel local. Tanto así que muchas veces el stock se quiebra o se rompe al caerse sistemas o compras públicas que se están dando a nivel nacional, pudiendo estas hacerse a nivel local, sobre todo en el asunto de la seguridad social, ¿no? Y estos temas coyunturales de la salud nos hacen realmente reflexionar sobre prioridades dentro del país. Coincidencialmente, el día de hoy hay un comunicado público, una carta abierta a la Presidencia de la República por un foro de juristas, el Foro por la Democracia, hablando sobre la Asamblea Constituyente, hablando sobre la inconveniencia de hacerlo por varias razones y sugiriendo otros mecanismos para reformar la Constitución que sí es necesario hacerlo. Pero entre los principales considerandos hablan de que el costo aproximado de esos tres llamados al voto alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente costaría unos 200 billones de dólares, cuestión que dicen el Estado no puede permitirse, especialmente cuando enfrentamos problemas gravísimos, entre los cuales se menciona a la salud. Y se reflexiona que el costo de la propuesta de la constituyente permitiría, por ejemplo, cubrir la deuda con Solca, cubrir a las dializadoras, permitir triplicar el presupuesto general de salud o duplicar el presupuesto para la compra de medicinas o de toda la función judicial. Reflexiones que realmente se tienen que hacer, pues la salud no está en el mejor estado. Efectivamente, yo pienso que habría que analizar la pertinencia de una asamblea, habría que analizar cuál sería la ventaja justamente dentro del sector salud. Eh, pero a lo mejor, como hemos visto en los últimos años, muchas las veces el presupuesto que está destinado a la salud, el 4% me parece que es del presupuesto nacional, está en nombre y a lo mejor esos recursos que se están estipulados en la Constitución pueden obviamente subir o bajar, pero el problema no es el número, sino la ejecución. Es decir, si en realidad el 4% está llegando del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Salud o destinado a salud, porque siempre ha habido los recortes y los recortes que se dan tradicionalmente son en salud y educación. La otra y la segunda cosa es que si bien está en la Constitución estipulado el monto que debe ir para salud, definitivamente la ejecución presupuestaria, como lo había mencionado, puede generar un problema en el abastecimiento de medicación. Y yo pienso que es un tercer problema y no es al azar el asunto del crecimiento poblacional. El crecimiento de la población, como lo mencioné, va siendo rápido, constante de la población, en tanto que el crecimiento del sector público no ha sido a la par del crecimiento poblacional. Tanto así que justamente el contratar servicios externos como dializadoras, referencias a clínicas o hospitales, les resultaría siendo para el momento más caro que brindar un servicio en los propios hospitales. Es decir, hay que analizar que la inversión que se está haciendo en este tipo de servicios privados puede resultar más caro que tener un servicio, obviamente, dentro de los mismos servicios que prestan las instituciones públicas. Una de ellas, evidentemente, la diálisis. Una de ellas, obviamente, los problemas oncológicos que son derivados a Solca. En pocas palabras, muchas veces el sistema privado de salud dentro de la red de salud está siendo complementario, pero está tomando
un buen porcentaje de los servicios que las propias instituciones de salud no lo han podido prestar, y eso genera un costo adicional y definitivamente puede producir desbalances al no haber un pago rápido y pronto a las instituciones privadas que están prestando estos servicios. Y ha sido evidentes las protestas que en algunos casos Solca y los servicios de dializadoras han tenido, y por supuesto con derecho, ¿no? Se presta un servicio, tiene un costo y la recuperación de costos tiene que darse. No es solamente tan fácil decir que mediante la Constitución podemos hacer, sino también tendremos que ver una política de inversión en el sector salud que permita obviamente ir dando respuesta continua y constante para estas situaciones emergentes y para las situaciones crónicas y enfermedades catastróficas que están presentando. En algún momento con usted mismo conversábamos si el sistema de salud estaba preparado para una pandemia. Creo que ningún sistema de salud ha estado preparado para una pandemia, pero desde la pandemia para acá tampoco ha habido una preparación adicional del sistema de salud para enfrentar futuras pandemias o futuros problemas que se puedan presentar también, ¿no? Y hay países que sí han trabajado planes de contingencia hacia el futuro. Deficiencia que Exactamente, continúa teniendo nuestro país. Para finalizar, efectivamente. doctor Vega, usted es un distinguido educador, fue decano de la Facultad de Medicina. Cuéntenos también en un minuto final cómo anda la educación y la educación en la formación de médicos, que requiere de todos estos insumos que son parte del sistema educativo, la posibilidad de prácticas en hospitales, la posibilidad de contar con equipos, con fármacos para incentivar la investigación, el estudio y también la prevención, aporte que también hacen las universidades. Bueno, pienso que es importante también ir evaluando el impacto que tiene la formación médica y del área de la salud, de enfermeras en el área de la salud. Tenemos dos elementos interesantes y sumamente importantes, que es el número de médicos por cada 10.000 habitantes. En zona urbana, a nivel nacional, tenemos 46 médicos por cada 10.000 habitantes. Y esto sobrepasa de largo un estándar que manifiesta la Organización Mundial de la Salud, que es entre 16 a 20 por cada 100.000 habitantes. Es decir, la redistribución médica y justamente que sea atractivo para el profesional de la salud ir hacia zonas rurales es algo que debe pensarse y debe buscarse. En Cuenca tenemos 46 por 10.000, pero en zonas tan cercanas, por ejemplo, como Chiquintado, como el Valle, creo que hay proyectos que se están buscando ahí hacer en salud por necesidad. Tenemos zonas donde hay 1 por cada 10.000, entonces hay una distribución no equitativa, digámoslo así, de profesionales de la salud a nivel nacional. Y esto hace justamente que haya situaciones de poblaciones que están desprovistas del sistema sanitario. La segunda, básicamente, pese a que el número de profesionales puede ser alto, la concentración de profesionales puede ser alta, el incremento básicamente debería darse principalmente en el sistema público de salud. Nuestro modelo de atención familiar y comunitaria, justamente desde lo preventivo, y al no haber un incremento del número de profesionales, a diferencia del incremento poblacional o de servicios de atención primaria, hace que también los servicios de atención primaria tengan un colapso, es decir, tengan tiempos de espera prolongadas y una mayor demanda, evidentemente, de atención. La promoción de la salud va quedando de lado si no tenemos suficientes profesionales, y obviamente la atención de la enfermedad es un problema que va generando o pasando factura. Y la tercera es el número o la formación de especialistas. Si bien el número de médicos generales es bastante elevado, la medicina ha avanzado a pasos agigantados en distintas áreas y hace necesario que la especialización médica genere obviamente o pueda cubrir algunas necesidades específicas dentro del sistema de salud. Igual que lo que mencionaba con los médicos generales, la distribución de los médicos especialistas, que principalmente están concentrados en zonas urbanas, debe generar obviamente un cambio cualitativo y ser atractivo para que los médicos puedan obviamente desplazarse hacia otras zonas, por ejemplo, Morona, Santiago,
y beneficiarse obviamente de las distintas experticias con las especialidades médicas. Es importante pensar en la forma de que los profesionales de la salud puedan, obviamente, una instancia lejos de centros urbanos, no quiero decir de ninguna manera las capacidades técnicas de macas, pero sí obviamente la necesidad de profesionales de la salud en zonas alejadas, por ejemplo en el oriente, en la Amazonía, son importantes. Y algo que definitivamente está generando en la actualidad un proceso bastante conflictivo, digámoslo así, dentro del área médica, es justamente en los años 60 nació el servicio de medicatura rural. Y el médico rural, al ser un médico joven y obviamente preparado, iba a los puntos más distantes dentro de la población del Ecuador. Actualmente, adicionalmente a la distancia a los centros urbanos, algunos médicos rurales están experimentando extorsiones y también riesgo en su vida justamente por la situación de peligrosidad que existe en algunas zonas, principalmente del norte de Ecuador y en la costa, ¿no? Entonces, Sí, son lamentable. situaciones complejas que definitivamente se van viendo, pero yo creo que una de las cosas importantes es la articulación del sistema de salud con la investigación y sobre todo con las universidades. Creo que un trabajo conjunto entre las universidades del sistema de salud y el sistema evidentemente público y privado, permitirían obviamente generar estrategias conjuntas para hacer frente a algunas enfermedades y obviamente también fortalecer el sistema sistema de salud, apoyando desde la prevención. Creo que sería un elemento fundamental que podría ser tomado en cuenta para un cambio cualitativo en la salud del Ecuador. Correcto. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Vega. Un gusto como siempre. Buenas tardes. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca.